¿Cómo sonaría una fuga de Bach en 8D? Pensadlo, una fuga es una pieza en la que hay 3 o 4 o 5 voces independientes que se van pasando un tema musical unas a otras. Y la tecnología 8D te permite que cada instrumento vaya viajando de manera independiente por una esfera alrededor de tu cabeza, y suban y bajen y se desplacen hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, todo. Así que podríamos hacer que cada voz de la fuga fuera haciendo su propio viaje y podrías distinguirlas perfectamente y oírlas con claridad. Si queréis saltar al resultado, os dejo aquí el minuto exacto en el que empieza la fuga en 8D. Pero para los que no, os voy a hacer una breve explicación. Tengo 2 vídeos sobre fugas en los que explico esto en más detalle, pero una fuga siempre empieza con una voz que suena sola haciendo el tema de la fuga, que en este caso es este. Y cuando termine de hacer el tema, esa voz va a fugarse, es decir, va a continuar haciendo otras cosas, mientras que una segunda voz es la que va a entrar y va a empezar a hacer ese tema principal. Esta fuga es a 3 voces, así que cuando entre la tercera voz ya están todos los personajes en escena. Y entonces comienza un desarrollo en el que el tema principal pues se va pasando de una voz a otra. Quedaos con cómo era la esencia del tema, que es esto. Y fijaos cómo pasa de una voz a otra. Y aquí es donde entra el 8D. Recordad que para escuchar 8D tenéis que llevar cascos. Va a haber una gráfica como estas para cada voz, que nos va a indicar si la voz está delante de ti, a tu izquierda, detrás de ti o a tu derecha. Y luego en principio esto otro nos indicaría la elevación, si está por encima o por debajo de tu oído. Entonces fijaos cómo va a entrar la primera voz delante de ti. Va a presentar el tema moviéndose un poco y luego la voy a mandar a la derecha, que será cuando entre la segunda voz delante de ti. Y empezará a perseguirla yéndose también a la derecha, momento en el cual la primera voz irá por detrás de tu cabeza y se pasará a tu izquierda. Todo esto lo vais a oír con los cascos y ver en los diagramas. Hacer esta fuga ha sido muy divertido y espero que os mole. Espero que escuchéis una fuga de Bach como nunca la habíais escuchado antes. Vamos allá. Pero os voy a decir primero una cosa. Aunque os he puesto estas gráficas para que veáis la estructura que hay debajo de lo que estamos haciendo, la verdadera experiencia guay la vais a tener si la escucháis con los ojos cerrados y tratáis de seguir el recorrido de cada voz por la esfera alrededor de vuestra cabeza. Que lo disfrutéis.
Las voces de la fuga se están fugando literalmente unas de otras, y con los ojos cerrados puedes ir siguiéndolas y visualizando su persecución. Es increíble, o sea, yo es que estoy emocionado con el 8D. Si es que ya veis que últimamente todos mis vídeos van sobre esto. Si queréis saber más sobre el 8D, os dejo un link en la descripción a mis vídeos de qué es y cómo funciona el 8D y al trap del terraplanismo remezclado en 8D, con más de 10 instrumentos y voces viajando por todos lados de tu cabeza. Ahí se aprecia el 8D aún más que con el timbre del piano. Y si hacéis experimentos de fugas en 8D o de cualquier cosa en 8D, mandádmelos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!